tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Hermanos lindos, quiero pedirle al Señor en oración, levántese un momentito, vamos a orar y vamos a comenzar la prédica de hoy. Padre bueno, hemos visto escenas reales, verdaderamente así como está en la película, ha sucedido y tú lo has permitido para mostrarle a quienes no creen en ti que el vivir para nosotros es Cristo y el morir es ganancia, pero que nadie puede anticiparse para llevarnos contigo hasta que no hayamos cumplido nuestra tarea, nuestra misión aquí en la tierra. Por lo tanto, no tenemos nada que temer. Nadie nos puede arrebatar de tu mano a menos que tu plan sea que veamos tu rostro y estemos contigo por la eternidad, como está escrito en tu palabra. Te ruego, Señor, que mi hermano y mi hermana sienta paz en su corazón y que decida apoyar ahora a los que necesitan intercesión, oración y cuidados mediante la gracia que nos has dado de que la oración llegue al cielo para que atiendas nuestro ruego y súplica para gloria tuya. Ahora, Señor, tráenos de vuelta al lugar donde estamos en la conciencia y podamos entender la gracia que tenemos de ser templos vivos de Cristo, de ser cristianos, de saber que estás morando en nuestro corazón y los que aún nos detienen tengan la oportunidad de recibirte para que reciban juntamente con la salvación la vida eterna que tú has prometido. Te lo ruego con toda mi alma sabiendo que estás aquí en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Siéntese, hermanos lindos, por favor, hermanas lindas. Hemos estado desarrollando una serie verdaderamente hermosa. Se llama El milagro del nuevo nacimiento. Lo comenzamos el miércoles pasado, seguimos el día viernes pasado y ahora estamos en la tercera prédica. Se basa en Juan 3 y versículos 5 al 7. Y esto es el tema de la predicación de hoy. ¿Qué significa nacer de nuevo? Parece que muchos dan por hecho que tienen el nuevo nacimiento, pero ¿es verdad? Porque si no es verdad, no es verdad que tengamos a Cristo en el corazón. Aunque mentalmente lo amemos, aunque de verdad creamos en Él, necesitamos nacer de nuevo. Y para ello, antes de entrar a la prédica formalmente, quiero presentarles entonces unos pensamientos que Dios me dio para gloria de Él, para compartirlos hoy. El primero, nacer de arriba. Oigan bien, ¿qué dice ahí? ¿Nacer de dónde? Nacer de arriba. Es también una traducción correcta de las palabras del idioma griego que conocemos como nacer de nuevo en nuestras Biblias. Esa traducción no está forzada. Puede exactamente como está escrita, nacer de arriba. Ahora mire lo que sigue. La traducción nacer de arriba toma mayor relevancia cuando comprendemos que según la palabra de Dios, los seres humanos nacemos, ¿cómo nacemos? Muertos en delitos y pecados. Lo dice la Escritura Sagrada, debido al pecado original de nuestros padres ancestrales, Adán y Eva. Ahora podemos continuar. Por tanto, necesitamos nacer de nuevo. Todos los seres humanos, de arriba, de Dios, a través de Jesucristo.
por medio de Él ser perdonados, para recibir su Espíritu Santo dentro de nosotros y su luz ilumine nuestra alma y entendimiento. Él es la vida espiritual y la luz de todo hombre y mujer que aún vive en tinieblas espirituales, cegados por Satanás y las vanidades de este mundo. Jesucristo es vida y luz que Dios ofrece y envía de arriba a los que en Él confían. Denle un aplauso al Señor, porque eso es nacer de nuevo, nacer de arriba. Cuando la iglesia toma conciencia de que es algo sobrenatural, no es mental, no es una idea metafórica, es real. La iglesia es fuerte porque recibe al Espíritu de Dios dentro de ella. La iglesia es fuerte porque tiene al Espíritu Santo en ella misma, como congregación, como iglesia, como persona, como hijo o hija de Dios. Así es que conforme a lo que hemos estado exponiendo el miércoles, viernes y ahora expondré, vamos a estar en Juan 3, 12 al 21. Eso es la última parte de lo que el Señor habla a través de su gracia divina con Nicodemo. Jesús está hablando porque llegó de noche Nicodemo y comenzó a explicarle el gran, precioso tesoro del nuevo nacimiento o nacer de arriba. No vamos a leer ahorita todo el texto porque lo vamos a ir desarrollando, pero este texto sagrado es el que nos corresponde estudiar y es la continuación del capítulo 3 del Evangelio de Juan que comenzamos el viernes anterior. El miércoles pasado dimos inicio a esta serie, sintiendo la bendición de Dios en el desarrollo de la primera parte. Y el día viernes anterior sucedió lo mismo con la segunda parte. Por lo tanto, podemos estar seguros de que estamos predicando un tema de suma importancia para cada uno de nosotros en lo personal como cristianos nacidos de nuevo. Y para nuestra familia aún no convertida, nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos y en fin, para toda persona a la que podamos tener acceso a ella con el fin de presentarle la oportunidad que Dios les está ofreciendo amorosamente para que reciban a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, para que puedan ver y entrar al reino de Dios, invisible pero real, y tengan una vida con Cristo morando en su corazón mientras estén en este mundo y al morir reciban la entrada al cielo para vida eterna como Dios lo ha prometido. Como vemos, hermanos lindos, esto es vital, es la esencia de la doctrina de la salvación. Y si alguien tiene a Cristo, puede cumplir toda palabra prometida en su propia vida, aquí en la tierra y por los siglos de los siglos. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, tenemos la doctrina sagrada más importante para la salvación del alma y del cuerpo, porque será regenerado en una nueva criatura, será convertido en cuerpo glorificado de todos los seres humanos que han recibido a Cristo. Comprender el significado de nacer de nuevo, que es lo mismo que nacer de arriba, de Dios y de Cristo, a través del Espíritu Santo que nos engendra. Nos engendra, hermanos lindos, viene a nosotros y nos engendra. Hace toda una diferencia entre vivir bajo el dominio de Satanás para muerte eterna o entrar al reino de Dios para protección del maligno y obtener la vida eterna en el cielo por medio de la obra redentora de Jesucristo. Esto es radicalmente verdad y por lo tanto es necesario que la iglesia tenga el concepto claro. ¿Por qué debo de evangelizar? Porque los hombres sin Cristo están condenados debido al pecado original al infierno. Es lo que dice la Sagrada Escritura, no el pastor. El problema es que no lo decimos con claridad. Y al no decirlo con claridad, uno puede especular. No especule, lea la Biblia y verá que dice que la condenación llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero la paga del pecado es muerte, ciertamente, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Y en primera de Juan 5, 18 al 21
veremos lo que esto significa. Oiga bien, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, momento, ¿qué dice? Sabemos que ha nacido de Dios, deténgase ahí, es hijo. Vean la frase, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, si ha nacido de Dios, ¿qué es? Hijo. ¿Notaron bien? Por favor, abran nuestro entendimiento, tu Santo Espíritu. Porque somos hijos de Dios, porque nacimos de nuevo. Entonces, al venir Dios a nuestro corazón, no practicamos el pecado. Porque ya no estamos en la fábrica de hacer pecados que antes tuvimos. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién fue engendrado por Dios en el vientre de la Virgen María? ¿Quién, hermanos lindos? ¿Quién? El mismo Jesucristo que fue engendrado por Dios en la Virgen María le guarda y agrega, ¿qué dice? ¿Y el qué? A ver, ¿están leyendo lo que dice, hermanos lindos? ¿Habían oído eso con tanta claridad? Y el maligno, Satanás, los demonios, no le tocan. Le pueden dar un aplauso a quien los protege, a quien los cuida, a quien los guarda. Hermanos lindos, ese es el cristianismo. No estamos luchando contra el que fue vencido, está derrotado. Lo que pasa es que nos puede engañar con dardos, con pensamientos inmundos, pero no puede hacer más que eso, porque estamos en Cristo. Oiga por qué, versículo 19, porque sabemos que somos de Dios. Levanten la mano los que somos de Dios, hermanos. Ahí está. Es la respuesta. Y el mundo entero todavía está bajo el maligno. El mundo entero todavía está bajo el maligno. Pero usted no. Usted es el cuerpo de Cristo. Y agrega el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Al Dios verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ya somos eternos, hermanos lindos, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y termina en el versículo 21, hijitos guardados de los ídolos. Amén. Los ídolos no son nada. La Biblia declara en 1 Corintios 8:4 que los ídolos nada son. No se preocupen de los ídolos, sino preocúpense de que tengamos ídolos. El dinero, la codicia, los placeres, esos son los ídolos que a la iglesia le pueden afectar si no cuida su corazón. Si no hace de su vida cristiana una realidad diaria y continua. Porque el enemigo busca cómo tentarnos. No nos puede quitar la salvación. No puede hacernos ningún daño, pero sí puede apartarnos. Si con pensamientos inmundos usted deja que su mente se llene de basura, va a tener problemas con respecto a su integridad espiritual. Va a contaminarse. Va a tener un problema en el hombre y en la mujer que no comprenden lo que dijo Juan. Guárdense de los ídolos. Es muy importante entender, Jesús, tu palabra. Este pasaje, hermanos lindos, contiene la esencia de lo que Dios le ofreció al mundo, dominado por Satanás y sus demonios y sus ángeles caídos, para libertarnos de la esclavitud del pecado inducido por el diablo, la carne y el sistema de este mundo. Únicamente por medio de Jesucristo, su Hijo amado, es que podemos ser libres. Pero en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el Espíritu Santo inspiró al apóstol para que quedara registrado en las Sagradas Escrituras la forma en que Dios liberta al ser humano de la esclavitud del maligno. Todos nacimos esclavos, todos mentimos, todos robamos, todos hicimos lo malo, todos, porque nacimos en pecado. Pero ¿cómo nos liberta de la esclavitud del maligno?
Hay gente que oigo decir: pastor, yo ya no quiero esa droga, ya no la quiero y no la puedo dejar. Muy bien, va a ser libertado si cree en el libertador. El único que liberta se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la Escritura Sagrada. Y junto con la libertad que le da, le abre simultáneamente las puertas del cielo, introduciéndolo primero a su reino aquí en la tierra, conocido como el reino de Dios o el reino de los cielos, aquí y ahora, en esta vida terrenal. Hermanos lindos, es tan hermoso entender, fuimos trasladados del reino de las tinieblas a su reino de luz admirable. Ya estamos ahí. Es cosa de aprovechar lo que somos, de pedirle a Dios que nos permita entender la magnitud de ser hechos hijos de Dios. No con grandezas que el mundo ofrece, sino con la humildad de un corazón agradecido que ha sido perdonado de pecados para siempre y que irá al cielo por la eternidad, a vivir con Jesucristo y con los que ama, que también se han convertido. Ahora pasamos al desarrollo, a la segunda parte del capítulo 3 del Evangelio de Juan, que vimos al comienzo como texto sagrado. Juan 3:12. Jesucristo está hablando con Nicodemo y con nosotros. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¡Qué profundidad de expresión! Nuestro Señor le enseña a Nicodemo lo que Juan hace del conocimiento de todos nosotros, sus lectores. Ya que lo dicho por el Señor a Nicodemo, es para todos aquellos que se interesan en conocer no solo las cosas religiosas que los hombres hacen por costumbre o por tradición aquí en la tierra, y que a veces ni siquiera creen o no comprenden por qué las están haciendo. Si les hablo de cosas terrenales y no las comprenden, ¿qué pasa si les hablo de cosas espirituales? Necesitamos algo para entenderlas. Y es a Cristo, es al Espíritu Santo, es a Dios. Sin Él no entendemos. Conozco una mujer que me ha dicho 25,000 veces cuando la he visto: no entiendo la Biblia. Le dije ya, tiene que recibir a Cristo para entenderla. Es que no entiendo la Biblia, y la sigue diciendo y lo sigue diciendo por 20 años. No la va a entender jamás, a menos que sea humilde y reconozca que es pecadora y se arrepienta de corazón. Y entonces va a entender todo. Está Cristo diciéndolo. Las cosas espirituales, ¿cómo las pueden entender los que no tienen lo espiritual? Hermanos lindos y hermanas lindas. De ahí la expresión: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El Señor no está limitándonos a que deseemos saber más de Dios, sino que nos advierte que solo por fe y por su Espíritu Santo que podemos conocer las cosas celestiales. Y por cuanto Él está en nosotros, tenemos la iluminación, el entendimiento de la revelación de las Sagradas Escrituras. Hermanos, desde ese día que usted nació de nuevo, comenzó a ver lo que no veía en la Biblia, que antes leía como que no tuviera entendimiento. Pero ¿qué sucedió? Lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, eternamente para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Este versículo excepcional prevé lo que no podríamos los hombres comprender de Dios, pero incluye lo que sí tenemos la posibilidad de entender al venir al reino de Dios y su justicia a través de Jesucristo, como él dijo en Mateo 6:33. De allí que en el libro del profeta Jeremías se nos exhorta a conocer y a entender más de Dios. Jeremías 9:23-24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente.
ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Sigamos toda la iglesia, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Démosle un aplauso de agradecimiento. Te adoro, Señor. Y en el siguiente versículo el Señor continúa hablándonos. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si pone atención a ese versículo, hay tres cosas vitales para comprender. Primero, nadie subió al cielo. Todos los muertos que creyeron en el Antiguo Testamento en la promesa del Mesías que vendría a hacerles ser por siempre habitantes del cielo, porque creyeron en esa fe, en esas promesas de los antiguos profetas, no están en el cielo cuando Cristo está hablando. Él no ha muerto en la cruz, Él no ha resucitado, están en el seno de Abraham. Así es que no han subido al cielo todavía, sino el que descendió del cielo, porque es el Cristo eterno, el Verbo eterno. La palabra verbo, o la palabra que es el Cristo, descendió del cielo a un hombre, a Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Hijo del Hombre. Pero noten que está en el cielo. ¿Qué significa eso? Usted no puede desconectar en la potencialidad del Dios verdadero, que es consubstancial. Es consubstancial con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No puede romper lo que es Dios, substancia divina, substancia eterna. El Hijo está en la tierra, pero Él en espíritu está con su Padre que está en los cielos, para gloria de su nombre. No pueden romper su relación. Está en el cielo y está en la tierra. Es bellísimo, hermanos lindos, cuando podemos entender que es necesario pues haber estado en el cielo, en donde se encuentra la sabiduría de Dios, que es Cristo omnisciente, que es un atributo del mismo, que comparten la Trinidad divina para saber todos los misterios de Dios, que vino a revelar en buena parte Jesucristo y el Espíritu Santo. El Hijo del Hombre que está en el cielo, unido consubstancialmente con el Espíritu de Dios el Padre, y que posee también como el Hijo de Dios, el Cristo, el Verbo, junto con el Espíritu Santo, es quien subió al cielo y descendió del cielo y que está en el cielo. Recordemos que las almas de los creyentes entonces no irían hasta que Jesucristo resucitara, y 40 días después de su resurrección ascendería al cielo. Entonces el seno de Abraham es trasladado al tercer cielo. Lo dice en Efesios 4:8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Así ahora el cielo está poblado de gente que ha tenido la dicha de estar salva, perdonada. Cuando Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario, se cumplió la redención de sus almas para siempre. Eso lo incluye a usted. Dele un aplauso al Señor con toda gratitud. Te amo, Señor, y te bendigo. Ahora el Señor va a usar una analogía interesante, hermanos lindos. Juan continúa hablando, 3:14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz en el monte Calvario, levantado su cuerpo en una cruz en alto para que todos lo vieran. Ahora sigamos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. El mundo, hermanos lindos, el mundo está envenenado por el pecado. El mundo está envenenado por la ponzoña del pecado.
Por eso cuando Cristo usa esta analogía, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. ¿Qué sucedió? Ya lo veremos. Pero qué forma más clara de comprender su grande y preciosa salvación. Porque esta es la descripción más realista del significado de lo que Jesucristo vino a hacer aquí a este mundo para perdonar a la humanidad envenenada por el pecado, muriendo por ella en la cruz del Calvario para que los que crean en Él como el Salvador del mundo, confesándole y mirándole con ojos espirituales, como los que veían a la serpiente con fe, a esa serpiente de bronce puesta en alto en el medio del campamento, en una estaca de madera, fueron salvados de la muerte al creer que Dios les había ordenado a Moisés que cualquiera que viera a esa serpiente no moriría por la ponzoña de las serpientes ardientes. Qué manera de comparación, de analogía preciosa. Ahora veamos el pasaje del Antiguo Testamento al que Jesucristo se está refiriendo en este versículo. Números 21, 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Desanimó significa protestaron, comenzaron a hablar mal. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto. Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano, del maná. ¿Qué sigue? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió, ¿cuántos? Mucho pueblo de Israel. Hermanos, qué blasfemias. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado, blasfemado contra Jehová y contra ti, Moisés. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Todo lo que tenían que hacer es eso, ver la serpiente con fe. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. ¿Ven lo que Dios está mostrándonos? Él tiene poder para que por la fe, viendo a una serpiente de bronce, la sangre contaminada por la ponzoña no mate a nadie. Y eso es lo que Dios hizo. Y Jesucristo, cuando estamos hablando de que sería levantado en una cruz, hermano lindo, y usted un día lo vio como el único salvador del mundo, ¿sabe qué hizo Él? Le quitó la ponzoña del veneno del pecado que había en usted y lo limpió para siempre. En el nombre de Jesús, lo perdonó para siempre. Este milagro produjo que, pasados los años, algunos que ven las cosas y no al Dios que hace todas las cosas, tomaron la serpiente de latón, de bronce, la tomaron de bronce, la guardaron, la conservaron por siglos. Y cuando el rey Ezequías estaba en el trono, ¿sabe qué hacían? Sin que él supiera, y cuando lo supo actuó. Tenían a la serpiente de bronce inciensándola. ¿No le parece que eso sigue siendo un error del que no mira? ¿Sabe qué hizo Ezequías? Se enardeció. ¿Cómo pueden adorar a un metal de latón? Él usó una palabra menospreciando el bronce. ¿Por qué? Porque le ofendió. Que pongamos la mirada en cosas y no en el Dios
eterno, que es dueño de todas las cosas. Dios es el único al que debemos de adorar. Y esto fue como ordenó destruirla. El segundo libro de Reyes 18:4. Él, Ezequías, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acera, una diosa pagana, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamó Nehustán, cosa de bronce, cosa de latón, si me permiten el menosprecio que indica la palabra Nehustán. Hermanos lindos, cuando nosotros no tenemos claridad de lo que Jesucristo hace, es cuando tenemos problema. Pero cuando nos da claridad, porque lo adoramos, porque leemos su palabra, porque lo alabamos, porque lo adoramos, porque nos guardamos del pecado, porque recibimos la tentación y nos escapamos de ella, si podemos hacerlo, y si no, todavía tenemos oportunidad de arrepentirnos de corazón, entonces somos capaces de entender todo lo que Él tiene para su vida. Maravillas, nada más que maravillas. Jesucristo entonces, en los versículos 14 y 15 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, se está refiriendo a su crucifixión. Ahí lo tiene. Ahí está crucificado y usted creyó en Él como el único Salvador del mundo. El único, no hay otro Salvador. Así como el pueblo de Israel tuvo que mirar a la serpiente de bronce para ser librada milagrosamente de la muerte que le vendría por el veneno de la serpiente ardiente que le había mordido. Así las personas de todos los tiempos necesitan mirar a Jesucristo crucificado para recibir salvación y ser librados de la muerte eterna. Ese texto lo dice la Biblia de las Américas, lo tomé literal. Pero en Jesucristo 15 leímos que el Espíritu Santo añadió que al creer en Jesucristo también recibían, por creer en Él, la vida eterna, una vida con cuerpo glorificado, que usted tendrá, perfecta y completa, que nunca cesará y en la que permaneceremos para siempre con Dios. La expresión de vida eterna, miren cómo es Dios de grande, aparece 17 veces en el Evangelio de Juan y 6 veces en la primera epístola. Hermanos lindos, pueden darse cuenta de que la promesa es: entiendan, créanlo, vívanlo, siéntanlo, adoren al Dios que hizo eso, darles vida eterna. Levanten la mano que tiene la vida eterna. Aleluya, denle un aplauso al Señor porque somos eternos. Te adoro, Señor Jesucristo. Y llegamos entonces al versículo más conocido de la Biblia, Juan 3:16. ¿Por qué no lo leemos todos en voz alta, toda la iglesia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Santo, santo, santo. Te adoramos, Señor. Hermanos lindos, todo aquel que en Él crea, y envió al mundo Dios a Jesucristo. ¿Sabe cuántos habitantes hay en el planeta Tierra ahorita por los cuales Jesucristo vino a este mundo? Porque de tal manera Dios amó a la humanidad que envió a su Hijo unigénito para que todos los que en Él creen no se pierdan, mas tengan la vida eterna. ¿Cuántos habitantes hay en el mundo? 8,000 millones. Practicando religiones, practicando disciplinas. El único que vino al mundo para salvarle de nuestros pecados a todo hombre y mujer. El único que murió en la cruz del Calvario siendo Dios y siendo hombre. Es el único que puede salvar a la humanidad entera de sus delitos y pecados y sacarlos de la muerte en la que están, a darles vida y vida eterna. El nombre de Él es Jesucristo. Pueden darle un aplauso a Jesucristo. Hermanos lindos, el versículo más conocido del Nuevo Testamento que hemos leído resume el plan de salvación que Dios estableció.
que basado en su inmenso amor por la humanidad, por medio de su Hijo unigénito nos envió para salvarnos de la condenación del pecado y del infierno y de Satanás, mientras estamos en este mundo. Y para que su sacrificio en la cruz nosotros recibiéramos la vida eterna gracias a Él. No existe ningún otro Salvador ni ningún otro medio de salvación. Y Jesús continúa diciendo, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahí tenemos, hermanos, la máxima expresión del amor de Dios. No hay distingo de raza, no hay distingo de religión, no hay distingo de posición social. No, cualquiera que en Él cree recibe la promesa de la salvación. La salvación, hermanos y hermanas lindas, no el juicio, es el objetivo primario de Dios al enviarnos a su Hijo Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Y no existe otro, dice Primera de Timoteo 2:5. Él es el único Salvador y no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Así es que podemos estar seguros que realmente Dios quiere que la humanidad entera lo comprenda. Por eso en lo que vimos ahora, que fue impresionante de parte de la voz de los mártires, vemos a gente fiel que sabe lo que Dios ha hecho en ellos. ¿Cómo lo saben? Porque eran algo antes y ahora son ellos como son por medio de Cristo. Me voy a referir a usted, mi hermana linda y mi hermano lindo. Usted sabe lo que era antes. Yo sé lo que era antes, cómo me comportaba, quién era yo. Pero cuando Cristo vino a mi corazón, yo sé lo que Él hizo. Me transformó, me regeneró, me hizo una persona distinta, una nueva criatura. Entonces cualquiera que venga a decirme a mí que yo renuncie a lo que creo, le digo, no se preocupe, mejor máteme porque nunca renunciaré al que me dio la salvación y la vida eterna, a Jesucristo. Hermanos lindos, estoy tan agradecido por lo que estoy diciendo, porque es la verdad de la Escritura. Vamos a hacer algo ahorita y yo creo que es oportuno. Vamos a parar un segundito. Me siento conmovido, Señor, de todo lo que has hecho. Este año cumplo 40 años de convertido y conozco el poder de Dios. Siguiendo la conversación entre el Señor Divino y Nicodemo, que están reunidos, vamos a Juan 3:18. El que en Él cree, dice Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Véalo bien. Ya ha sido condenado. No por Dios. Está condenado por sus delitos y pecados propios y porque nació en pecado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, cuando ustedes profundizan en la palabra, de pronto descubren qué hizo de verdad para usted y su familia, para usted y su vida eterna, y aquí en la tierra, nuestro Señor. El que en Él cree no es condenado. Ya estamos creyendo en Él. No somos condenados. No somos condenados. Punto. Nadie nos puede recondenar. Ya fuimos juzgados y declarados, sí, culpables. Pero como Él tomó nuestro lugar, su justicia se aplicó a nosotros y entonces fuimos perdonados porque Él murió en lugar nuestro. Ahora mire lo que sigue, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hermanos lindos, pero al añadir Jesucristo, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, quiere decirnos que sigue en la condenación en la que ya está viviendo, porque su alma está en tinieblas y no hay luz, Zoe, vida y luz en ella.
Zoe es una palabra que significa vida, 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 que es Cristo la vida y la luz del mundo. Como vemos, no entienden eso. ¿Cómo van a entenderlo si no hay que se los diga? La iglesia está preocupada por las almas que se están perdiendo. Ustedes recibieron, hermanos lindos, seguramente que tendrán memoria de este sacerdocio santo, en donde pusimos una lista de 10 personas que usted quisiera convencer, evangelizar, sacar del donde están al reino de Dios. Porque si no salen de ahí, no hay manera, de ninguna manera, no la hay, de que vayan al cielo. No la hay. Yo soy el camino, dijo Jesucristo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La iglesia es tibia porque a veces no queremos ofender. Y yo no quiero ofender a nadie porque los amo a todos como Cristo me ha enseñado a amar. Pero como no queremos ofender, no le advertimos de que se arrepienta. No lo hacemos, hermanos. Es que mi amigo, yo no quiero quedar mal con él, no me conviene. Así es que cuando se muera, ¿qué va a decirle usted al muerto ya? Nada. Ya no hay nada que hacer. Cuando nosotros despertamos a lo que Jesucristo dijo, vayan y prediquen mi evangelio a toda criatura. Es una orden. Vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio. ¿Por qué lo hizo? Para ganar adeptos. Él no necesita adeptos, Él es Dios, para darle salvación y vida eterna. Pero algunos están tan tibios, hermanos, tan poco interesados, porque no han comprendido su papel. Yo he sido rechazado por gente, rechazado. Bueno, yo ya cumplí mi deber. La sangre de ellos no está sobre mí, como Pablo dijo. Yo ya hice mi parte. Lo que a ellos les pase ya no es problema mío. Iglesia linda, comprométase a hacer algo por el que usted tiene conocimiento, amistad, relación. Comprométase, porque no hay otra manera de que vayan al cielo. No existe. Es un engaño satánico que hacer aquí, que hacer allá, que tal cosa, que tal otra. No es nada de eso. Es solamente una persona que murió por usted para darle vida y salvación y vida eterna por siempre y para siempre. Como ven, al llegar a este punto, la iglesia siempre ha sido confrontada. Pero algunas iglesias no hacen esto. No lo hacemos, Señor, perdóname que haya incluido o me haya excluido. No debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque el mundo sigue su ruta, sigue su camino. Ahí hay gente que dice que es cristiana y hace de todo lo malo que puede hacer. ¿Cristiano? De veras. No me diga que Cristo está en él. No existe tal Cristo en él. Está en la cabeza, su religiosidad. No está dentro de él. Quien cambia es el que está dentro. No cambia el que está afuera. ¿Cómo no salva el que está afuera? Tiene que entrar dentro de nosotros. Y esa es la misión de la iglesia en la faz de la tierra. Pero como queremos más miembros, queremos que venga más gente, no predicamos del pecado. Adúlteros y medio, fornicarios y medio, pecadores y medio, y los dejamos así. ¿Y para qué somos siervos? ¿Para que vayan al infierno? No, mi hermano lindo, no es así. El Señor no me llamó para quedar bien con usted. El Señor me llamó para decirle que usted tiene esperanza, seguridad de que hay uno que murió por usted y con solo confesarlo tiene el cielo por heredad. Pero arrepiéntase de todo corazón. Arrepiéntase de todo corazón y recibirá el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Hermanos lindos, esa misión no la hemos cumplido en la iglesia por 2000 años. Algunos la cumplieron, pero no todos. El mundo está más perdido que nunca. Y la iglesia sigue diciendo, vengan, vengan, vengan todos. Aquí no excluimos a nadie. Pasen los pecadores practicantes, no hay ningún problema. ¿Qué evangelio tienen? No el de mi Biblia. No el de mi Biblia. Hermanos lindos, si seguimos tibios, tolerando las cosas que Dios dice
que son pecado, nunca veremos la gloria de Cristo en nuestra vida. No la veremos. Seremos salvos, perdonados, iremos al cielo, pero no vamos a tener ninguna corona de gloria. No la tendremos. Hermanos lindos, es importante que me comprenda que usted tiene algo glorioso, pero glorioso, la ocasión de que salve a un alma para que vaya al cielo con usted. Y un día le van a decir a aquellos que salve: mi hermano, cuánto te agradezco. Yo pensé que no podía dejar eso. Creí que no tenía capacidad para dejar el pecado y dejar los vicios y dejar las mujeres y dejar todo lo que hacía. Y tú me hablaste y confesé a Cristo y lo creí. Y aquí me tenés en el cielo contigo. ¿Quién quisiera tener esa experiencia? Yo la quiero con todo mi corazón. Denle un aplauso a Jesucristo. Es decir, que está muerto en sus delitos y pecados el que no está salvo, ya está condenado, a menos que reciba la luz de los hombres, que transmite Jesucristo al darnos vida cuando entra su Espíritu dentro de nosotros. Eso es todo. Es un acto divino, sobrenatural y milagroso. Ahora sigamos en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz, Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Les gustaba el pecado, les gustaba el placer, les gustaba tener dinero, aunque fuera robado. Sus obras eran malas. Y por lo tanto la luz vino al mundo, pero las tinieblas siguieron en ellos. Esa es la historia de la humanidad. La historia del hombre, que desde que cometió el pecado original, jamás dejó de estar en condenación. Y por eso envió Dios a Jesucristo al mundo. En Juan 3:19 estamos seguros de que lo que he dicho es la verdad, es decir, que está muerto en sus delitos y pecados, y esta es la condenación. Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí estábamos, para que no olviden lo que quiere decir el pasaje o el versículo. Ahora, amaron más las tinieblas en que ya vivían y despreciaron la luz de Cristo. Los hombres que están muertos en sus delitos y pecados están muertos espiritualmente, aunque viven biológicamente y anímicamente. Tienen un alma que vive, está oscurecida por el pecado, ennegrecida por el pecado, y son muertos vivientes. Muertos vivientes para Dios. Están en pecado, bajo el poder de las tinieblas. Pero es lo que dice la Biblia. No ha cambiado la Escritura en 2000 años. Es infalible y es perfecta. Entonces vamos a ver si esos muertos espirituales, biológicamente están vivos, anímicamente están vivos, pero están muertos. Lo dice el texto sagrado, pastor. ¿Es verdad que dice Dios que están muertos los hombres? Bueno, voy a hablar de usted y voy a hablar de mí. Yo estaba muerto. ¿Sabe qué hacía para sentir que vivía? Buscaba placer. Para sentirme vivo, quiero placer. Vivo. Es lo que hacía. Buscaba cómo mi cuerpo satisfacía un deleite para estar vivo. Estaba más muerto que de lo que usted se imagina ante Dios y ante la verdad de que soy pecador antes de tener a Cristo en el corazón. Pero cuando Cristo me perdonó, porque lo confesé a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, Él hizo un milagro completo. Al ver mi arrepentimiento de toda el alma, Él sencillamente hizo que el Espíritu Santo me redarguyera de pecado como a usted lo redarguyó, y comenzó a sentirse pecador y necesitado de la salvación. Y entonces abrió sus labios lo que creyó en su corazón,
creo en ti, Jesucristo, creo en ti, mi Señor, perdóname mis pecados. ¿Y qué hizo Dios? Lo perdonó para siempre. Usted es hijo de Dios, como yo soy hijo de Dios, y le dio vida, vida, vida. Dejó de estar muerto. Mire cómo estábamos, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O está muerto o está vivo. Ahí dice que estaba muerto. Yo también. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, porque la carne pecaba, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Él vive en usted. Mateo 8:22 me ha impresionado siempre. Este es Jesús hablándonos. Alguien quería enterrar a uno de a su padre, o enterrar a alguien que había muerto. Muy bien. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. A cualquiera de ustedes, si no discierne en el Espíritu, le parece una palabra ingrata de parte de Jesús. No lo es. Lo que está haciendo el Señor es dándonos una clara definición de quién es el hombre sin Cristo. El que mata, el que roba, las guerras, los que venden esa droga. No diré la palabra ante ti, Señor, que ahora en Guatemala nuestros jóvenes la tienen a su acceso, fentanilo, para destruirlos. Pero los ricos se siguen enriqueciendo, distribuyendo fentanilo. Hablo de los malos ricos, no hablo de los ricos que sirven a la humanidad. Ese es el hombre. Quiero dinero, aunque le cueste la vida a cualquiera. Mato por tener dinero. Hermanos lindos, este mundo, si ustedes y yo no entendemos lo que somos para anunciarle a los muertos que resuciten en Cristo Jesús, que nazcan de arriba, jamás se van a salvar. Por eso, hermanos lindos, rechazaron y despreciaron a Cristo, que es la vida. Y hasta hoy muchos siguen haciendo lo mismo, rechazan la vida, a Cristo, que les ofrece Jesucristo, y continúan estando muertos espiritualmente. Mire Juan 2. Este era en el principio con Dios. Él era Dios eterno, y Dios eterno sigue siendo. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si usted mira un árbol, si usted mira un animalito, usted mira el cielo, mira los planetas, todo fue hecho por Él, por Jesucristo. Versículo 4. En Él estaba la vida, Zoe, la vida espiritual, la vida. Y la vida, el Zoe, era la luz de los hombres, que venía a un mundo de oscuridad, para que recibieran en el corazón su luz. Hermanos lindos, en Él está la vida, en Él existe la luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Pero un momento, ¿quién de ustedes es, después de que Cristo les impartió de su luz, la luz del mundo en la actualidad? ¿Puede levantarme su mano? ¿Puede levantarme su mano y decir: yo tengo a Cristo, tengo su luz, y su luz nunca se apagará? Dele un aplauso a nuestro Señor. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. Por eso le fastidia al hombre pecador el evangelio, le molesta. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aunque el diablo quiera apagarnos, quiera matarnos, no puede hasta que cumplamos nuestra misión. Hermanos lindos, versículo de Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hace 2000
años, 2023 años, cuando el Señor encarnó y apareció en Nazaret, en la Virgen María, y luego nació en Belén de Judea. Pero cuando reciben a Cristo, entonces reciben su vida y su luz dentro de ellos mismos. Primera de Juan 5, 10 al 12 lo dice claramente. El que cree en el Hijo de Dios, que se llama Jesucristo, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso a Dios. Él dio a su Hijo y a nadie más. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. En Él está el perdón. Y este es el testimonio. Lo leemos todos en voz alta, ¿sí? Que Dios, todos hermanos, en voz alta, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Ay, hermanos lindos. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Los absolutos de la Escritura son perfectos. No hay relativo, no hay tibieza, no hay gris, no hay solamente blanco o negro. Dios es perfecto, no quiere duda en nadie. Quiere veracidad. Y por eso es tan bello. Y volvamos a los dos últimos versículos que nos toca leer todavía. Juan 3:20. Ahora dice Jesucristo: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la realidad de millones de personas que, practicando el pecado, se mantienen muertos espiritualmente. Lo que significa que sus almas están oscurecidas por el pecado y no quieren venir a la luz de la vida que Dios les ofrece en Jesucristo para seguir practicando los placeres de este mundo y no quieren ser reprendidos. El evangelio les molesta, así que los aborrecen aquellos que predicamos el evangelio, pero no nos dicen a veces nada, pero en el fondo nos aborrecen. Algunos lo dicen claramente y otros se quedan callados. Pero todo ¿por qué? Porque poseemos la luz de Cristo. Si a Él lo aborrecieron, a usted también lo van a aborrecer. Él lo dijo, no yo. Si a mí me aborrecieron, a vosotros también os aborrecerán. Hermanos lindos, porque no nos gusta eso. Yo sé que a nadie le gusta. A mí tampoco, no soy masoquista. Pero una cosa sé, vale la pena vivir para Cristo. Y nadie me va a callar, hermanos lindos, en el nombre de Jesús. Si tan solo pudiéramos evangelizarlos a todos ellos, ¿cómo sería Guatemala? Solo pregúnteselo. ¿Cómo sería Guatemala si Cristo viviera como vive usted en cada guatemalteco? Dios no quiere que perezcan eternamente en la condenación del infierno. Así que le ha dado a su iglesia la gran comisión. Vale la pena intentarlo, mi hermano lindo y mi hermana linda. Y concluye hablando con Nicodemo de una manera hermosa, y ahí terminó la entrevista que él tuvo con un fariseo que se convirtió a Cristo. Juan 3:21. Mas Nicodemo, voy a hacerlo como entiendo el texto perfectamente. Mas Nicodemo, el que practica la verdad, porque eres sincero en el fariseísmo, pero te falta la experiencia del nuevo nacimiento, viene a la luz. Tú veniste de la oscuridad de noche a buscarme, porque tuviste temor del que dirán, del Sanedrín y de los fariseos. Pero te digo por qué. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios te trajo a mí y Dios lo trajo a usted para la gloria de su nombre, a Jesucristo. Bendito sea. Hermanos lindos, eso es lo que Dios desea. Nicodemo
se convirtió y está en el cielo. Que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de Cristo. Algunos sí desean salvarse y ser perdonados, por lo que debemos buscarlos para que reciban el perdón de sus pecados y así sus buenas obras que hacen ahora sean hechas en Dios y no para ganarse el favor de Dios. Las buenas obras no salvan a nadie, pero cuando las hacemos en Cristo son para la gloria de Dios, en Dios. Hermanos lindos, como se dan cuenta, la iglesia tiene que despertar, tiene que levantarse del acomodamiento. ¿Quién va a predicar el evangelio de la verdad de Jesucristo? Él dijo a todos, no el pastor, no el diácono, no los pastores, no los ancianos. No, usted, yo no conozco a su familia, ojalá la conociera, ojalá vinieran con usted a la iglesia. Yo no la conozco, no conozco a sus vecinos, pero usted sí. ¿Y quién va a ser el instrumento de Dios para rescatar un alma del infierno? Usted. Cuando la iglesia recupera la realidad de que no es el pastor el responsable de las almas que se pierden, sino toda la iglesia, porque no evangeliza, deja de hacerlo. Lo que está haciendo ahora, que ya no es comprometerse, sino ahora decide comprometerse y decir, yo te vengo a decir algo. Si me decís que no, no importa, mi hermano, mi amigo, mi familia, mi vecino, mi compañero. Yo era como tú y peor que tú. Pero un día Jesucristo vino a mi corazón porque me di cuenta que estaba haciéndole daño a mi familia. Yo mismo me hacía daño y Él fue tan bueno que vino a mi corazón. Me perdonó mis pecados y hoy te traigo las buenas nuevas de salvación. Que todo el que creyere que Jesucristo murió en la cruz de Calvario por sus pecados será salvo. Si lo cree en el corazón y lo confiesa con la boca, entonces usted verá al Espíritu Santo obrar. Y si el Espíritu Santo obra, habrá un convertido. Y si no obra, es porque Dios sabe por qué no obra. Hermanos lindos, el tiempo del fin ya está delante de nosotros y caminando en los dolores de parto estamos. ¿Cuánto tiempo nos queda de vida? No lo sabemos nunca, lo sabremos. Pero el tiempo se sigue acelerando para que venga el arrebatamiento de la iglesia y nos saque de la tierra para llevarnos al cielo con Él. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos con Él en las nubes. Pero ¿qué será de los que se queden? La gran tribulación. El juicio de Dios contra la humanidad por el desprecio del único al que le envió. Porque la puerta está abierta a todos los que quieran venir al perdón de pecados. Y nunca terminaré una prédica sin hacer una invitación. No la hago para que usted se levante y venga al frente y quede bien conmigo. No es mi interés jamás que usted quede bien conmigo. La gran pregunta es, de todo corazón, ¿tiene usted a Cristo o sigue siendo el mismo? Y ha oído del nuevo nacimiento y nacer de arriba, pero usted es el mismo. Nunca Dios hace algo incompleto. Nunca. Lo que Él ha prometido lo hace. No se engañe. Hermano lindo, reaccione. Hay una sola verdad. Reconozca que usted es pecador, porque todos lo somos. Unos ya perdonados y salvados por pura misericordia, inmerecido, pero Él me perdonó. Y otros quieren seguir sin darse cuenta que no saben cuándo. Dios le dirá, basta, no más.
y nuestra vida termina en un lugar donde nadie, Dios quiere que vaya. Yo voy a hacer una oración de fe, la misma que está en la Biblia, resumida en palabras preciosas que Dios dio. Que si creyeres en tu corazón que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, y en tu corazón, sabiendo que eres pecador, te arrepintieres y lo confesares con tu boca, como que resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios, serás salvo. Jesucristo vendrá a ti y te perdonará. Padre bueno, he predicado tu palabra. Ahora te pido que toques, Espíritu Santo. Toca al que aún no tiene dentro de él la vida, a Cristo, al Salvador del mundo, Jesucristo. En el nombre tuyo presento tu evangelio. Tú tomaste el lugar del pecador en la cruz del Calvario para que sus pecados fueran perdonados por ti y los cargaras sobre ti para la salvación del que en ti pone su confianza. Permítele hoy a quien hayas traído arrepentirse de todo corazón de sus pecados y confiar en ti como el único Salvador al que Dios envió. Diga conmigo: Jesús, soy pecador y me arrepiento de corazón. Perdóname todo lo malo que he hecho. Perdóname el dolor que he causado. Perdóname, Jesús. Creo que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Y hoy te confieso como mi único y suficiente Salvador. Que la sangre que derramaste me limpie de todo pecado. Y una vez limpio, te ruego, creyendo que resucitaste al tercer día, que tu Espíritu venga dentro de mí y me hagas nacer de nuevo, nacer de arriba, y hoy sea perdonado y una nueva criatura para la gloria de tu nombre, agradeciéndote con toda mi alma el perdón de mis pecados, la salvación y la vida eterna. En tu nombre, Jesucristo, he orado. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo ha